Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Es un regalo de Dios poder llegar semana a semana al interior de sus hogares. Pero lo más importante es llegar a su corazón. Y a través de las alabanzas, a través de las oraciones, a través de los testimonios y obviamente a través de la palabra del Señor predicada, queremos llegar a su corazón. Y lo importante en esto es que cada uno de nosotros es una tierra y esta puede ser fértil o quizás no puede ser fértil. Cada uno de nosotros debe entender que debe tener un corazón dispuesto, pero también disponible para escuchar palabra de Dios y dejar que Dios hable en nuestras vidas. La profeta mayor siempre es la palabra de Dios y ella nos ministra, ella nos enseña y ella nos ayuda a buscar el camino, la ruta por la cual debemos conducirnos. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy día vivimos tiempos donde escuchamos de todo, vemos de todo, estamos a un clic de poder llegar a tantas personas y conocer ministerios, escuchar estudios bíblicos, predicaciones de todos lados. Y en algún momento dado puede eso turbarnos, nos puede confundir. Es por ello que es muy importante que usted no pierda la comunión. No pierda la comunión, no deje congregarse, conéctese, no vea los servicios como ve una película, sino que involúcrese, adore, cante, ore, alabe, escuche la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vivimos tiempos de crisis. Hay muchos que han perdido su fe, así de terrible, así de grave. Conozco a muchos que su fe se ha debilitado y otros han abandonado la fe. ¿Por qué? Porque quizás hoy día se sienten abandonados. Quizás no tienen ese rito religioso de estar en un templo. Amado, nadie nos está diciendo que no oremos. Nadie nos está diciendo que no leamos la palabra de Dios. Nadie nos está diciendo que no cantemos en la casa. Hoy día tenemos restricciones para salir, para movernos producto de esta pandemia y hay que cuidarse, porque el amor tiene que ver también con el amor al prójimo. Quizás a nosotros no nos puede pasar nada, pero quizás a otros le puede pasar. Pero sabes, o tú estás encerrado o estamos encerrados no para que veamos las últimas series, sino para que cultives tu relación con Dios. Y durante esta semana hemos sido ministrados, enseñados tiernamente, hermosamente, a través del tema de la libertad. Somos libres, ese fue el tema. Y fuimos enseñados, ministrados de una manera magistral, cómo Dios usa a los hermanos, a las hermanas. Es tremendo. Si a mí me encantaría tomar todos los devocionales y proyectarlos el día domingo. Y así me evito predicar. Pero lo que hago domingo a domingo, trato de sintetizar y quizás profundizar un poco más sobre el tema que se comparte semana a semana. Amado y amada, yo le invito a involucrarse a través de Amisai Kids, en los jóvenes, las damas, con la red de misericordia, a través del ministerio de adoración. Hay mucho que hacer y hay mucho donde usted puede servir. Hay mucho. Póngase en contacto con nosotros, con los diáconos o conmigo, para poder decirle dónde usted puede servir. Diga, yo estoy disponible y dispuesto a ayudar. Quizás no lo sé todo, pero aquí estoy. Pongo mis talentos, mis dones al servicio de la obra. ¿Sabe? Nosotros vivimos tiempos donde se habla mucho de libertad. Vivimos tiempos donde queremos llevar vidas sin reglas, sin límites. De hecho, siempre se repite que hoy día los padres se han cansado de ser padres porque no quieren poner límites. Porque los hijos hacen lo que quieren, pasan horas y horas pegados a un celular, a un tablet o a un computador. Y se ha perdido muchas veces esa relación familiar. Eh, Han crecido los conflictos de relaciones interpersonales, la violencia intrafamiliar está en alza, los problemas mentales o algunas situaciones con tema mental o la salud mental está
con niveles muy altos en nuestra sociedad, y eso es una luz roja que se está encendiendo para mostrar la sociedad que estamos viviendo. Esta sociedad que quiere libertad, que quiere aborto libre, que quiere uso de la marihuana libre, que quiere muerte libre, que quiere matrimonio libre, todo, todo. No quiere tener reglas, no quiere tener límites, quiere hacer lo que le venga a la mente. Y saben, a la larga, esto trae esclavitud. Vemos a través de la Escritura que un pasaje tan conocido dice: hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que anhelan libertad en todo. Y está la guerra a los pañuelos verdes, celestes, morados y tantos pañuelos que han salido. Yo creo que los creativos han visto también una cosa al respecto, no me cabe la menor duda. Pero saben, amados, esto nos habla de esta sociedad que quiere libertad para todo, que hablan de ser, están oprimidos, que quieren que vive una sociedad intolerante y bla, 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 bla. Pero lo que nos muestran las estadísticas, no mirando desde el punto de vista religioso, es que la gente vive más esclava, vive más llena de temores, llena de miedos, llena de cosas no resueltas, llena de situaciones que le traen dolor al corazón y a la vida de las personas. Conozco a muchos que hablan de libertad, pero viven vidas atadas, atadas a su pasado y atado también a condiciones que no le permiten ser libre. En el mundo tendremos aflicciones, así es la Escritura. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y si Jesús dijo eso, nos está diciendo que en Jesucristo nosotros tenemos libertad. Libertad, la verdadera libertad. Entonces, cuando vivimos una sociedad que nos impulsa a ser exitosos, en cambio, la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que seamos prósperos. Y la prosperidad no solamente tiene que ver con un tema económico, sino que afecta todas las áreas de nuestra vida. Y la prosperidad no se puede medir en tema en cuánto tengo. La prosperidad bíblica se puede medir en cómo estoy espiritualmente y cómo me siento interiormente. Y esto tiene que ver con la paz, tiene que ver con la fortaleza, con la guía que encontramos en el Señor. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, nos libera, nos hace libres, primero del pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos libera de Satanás, del adversario. Dice que Él fue vencido en la cruz. Y por ello tenemos victoria y tenemos libertad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la ley. Recuerde que por la ley estábamos esclavizados a la ley y no podíamos cumplir la ley porque era todo dogmático. Pero aparece la gracia de Dios que nos restaura, que nos transforma, que nos cambia, que se manifiesta de una manera sobrenatural a favor nuestros. Y también Jesús, cuando fue a la cruz, nos libera de la muerte. El enemigo número uno del hombre es la muerte. Nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros creemos que cuando morimos volvemos al Padre. Creemos que estamos con el Señor, que la muerte no es el fin, sino que estamos de parte del Señor y estamos con el Señor. Entonces, cuando entendemos que Jesús nos hace libre del pecado, de Satanás, de la ley y de la muerte. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta que esta sociedad no se esclaviza cuando habrá libertad, porque la verdadera libertad la encontramos en Jesús. No hay otra forma de encontrar verdadera libertad para el hombre. La libertad, la anhelada libertad, la libertad que todos vociferan, que todos gritan, que todos cantan. Porque cuántas canciones no hablan de ser libre, pero que pocos viven. Alguien siempre está atado a algo o a alguien.
A veces nosotros mismos, siendo creyentes, teniendo las promesas de la libertad, teniendo las promesas de ser libres en Cristo Jesús, vivimos como verdaderos esclavos. Y cuando entendemos esto, es interesante que cuando que vivimos una sociedad que nos tienta, vivimos llenos de tentaciones. El pecado no siempre está en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, dijo el apóstol Pablo. El pecado está ahí, la tentación está allí. Y es cosa que pensemos, por ejemplo, en Génesis. Cuando vemos Génesis que allí en el capítulo 2 habla que el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 9. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjese lo que dice el verso 13. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo construyera. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Y después dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Ese fue el consejo, la orientación y la advertencia que Dios le hace a Adán. Capítulo 3, verso 3. Es solo, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirá. Mire, ¿por qué Dios no puso el árbol en un lugar escondido? ¿Por qué no lo puso en un lugar oculto? ¿Por qué lo puso en el medio? No lo sé. No tengo respuesta tampoco al respecto. Pero el amor es una decisión. A nadie, tú no puedes estar obligado a estar con alguien porque simplemente las cosas son así. Uno debe estar por amor. Y cuando uno decide por Jesús es por amor. Él sale a nuestro encuentro. Nos encontramos con el Señor. Entendemos el amor de Dios a favor nuestro y eso nos hace actuar también con una reacción de amor y empezamos a amar al Señor continuamente y todos los días. Entonces, la tentación está ahí al medio, todos los días. Es cosa de un clic, de una palabra, de una acción. El pecado está ahí. ¿Por qué decidimos amar? ¿Por qué decidimos ser fieles? ¿Por qué decidimos estar con aquellas personas que hemos vivido por años? Por amor, no por obligación. Porque el amor, dice la Escritura, que el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, dice 1 Corintios 13. Ahora, cuando entendemos esto, ¿qué tiene que ver esto con la libertad? Tiene mucho que ver. Hemos sido libres no solo para que hagamos lo que queramos. ¿Ah? No hemos sido libres para hacer lo que queramos. No fuimos libres por Jesús para hacer lo que queramos. Tipo la canción de Frozen. Libre soy, libre soy. No, no se trata de eso. Hemos sido libres en Cristo para que le digamos no a nuestros deseos pecaminosos. Y eso muchos no están dispuestos a pagar. Tratamos de acomodar el Evangelio a nuestras formas de vivir. Tratamos de acomodar el Evangelio a nuestras formas de interpretar algunos textos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer al Señor. Y nos encanta el pecado. Nos gusta hacerle cariño al pecado, pero no estamos dispuestos a decirle no a los deseos pecaminosos porque eso nos hace caminar de espaldas a Dios. Fuimos libres por Cristo para decirle no a todo aquello que aparentemente es legítimo, pero que nos aleja de Dios. El apóstol Pablo también lo dijo así. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Podemos hacer lo que queramos.
Podemos hacer lo que te venga a la mente y a la mano hacer. Pero otra cosa significa que hagamos la voluntad de Dios. Podemos hacer lo que queremos, pero su fin nos va a traer ruina, destrucción, esclavitud. Claro, puedes tomar una decisión pasional, pero tarde o temprano esa decisión pasional va a traerte esclavitud. Y esa esclavitud nos va a traer dolor, amargura. Y lo más triste es que nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan a otros. Entonces, fuimos libres por Cristo para decirle no a todo aquello que aparentemente es legítimo, pero que nos aleja de Dios. Hemos sido liberados por Cristo para ser libres del yo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos al comenzar: ¿vivimos como libres nuestra vida espiritual? ¿O aún seguimos esclavizados a algo o a alguien? ¿Cómo vives la libertad que Cristo nos prometió? ¿Cómo enfrentamos día a día la libertad que Jesús nos dio sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la ley y sobre la muerte? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo vivimos el día a día esta libertad? Ahora, entonces es bueno hacer otra pregunta. ¿Eres esclavo de tu antigua manera de vivir? ¿Aún eres esclavo de tu antiguo yo o tu viejo yo? Todos luchamos y continuamos. De hecho, el Salmo 20 me gusta mucho, uno de sus versículos al final del capítulo 20 de los Salmos dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Me gusta porque el salmista nos está diciendo, no es que ustedes nunca se caigan, pero se levantan, nos levantamos y estamos en pie. ¿Saben? Cuando estamos en esa lucha y cuando parecemos esos monos porfiados, que vamos hacia abajo y volvemos, pero continuamos, es porque es la característica de un cristiano. No una persona que se queda en el pecado y se queda allí y dice no puedo más, sino que reconocemos nuestra necesidad de Dios, reconocemos que solo no podemos y necesitamos de pertenecer a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Amado, ¿entiende eso? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Es algo maravilloso, es algo sorprendente. El Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, el creador de todo, nos trata como hijos, nos trata como coherederos, nos trata que Él se reconcilia con nosotros, que Él toma la iniciativa, que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario y nos hace pertenecer a su cuerpo. Amado, nos hace libres. Pero que cuando vemos a muchos cristianos hoy día que pareciera ser que han hecho una confesión de fe de sus labios, pero no están dispuestos a abandonar su pecado, sus malas conductas y su mala manera de vivir. Entonces, pero por otro lado están aquellos que luchan, que se levantan, que continúan, que reconocen que son necesitados, que son débiles, pero continúan. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y le habla a la iglesia. Si alguno abre la puerta a su corazón, yo entraré en él, seré con él y él conmigo. Deja que entrar a Jesús a nuestras vidas, a todas las áreas de nuestras vidas, a que se siente con nosotros y camine y coma con nosotros. O sea, veo tristemente, últimamente, a muchos cristianos que se olvidan de las bendiciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Conozco muchos que han llegado a la iglesia muy mal, con familias destruidas, vidas destruidas, metidos en las drogas, metidos en el alcohol, ludópatas. Conocen de Jesús, son enseñados la palabra, ordenan sus vidas, son sanados y cuando pasa el tiempo se empiezan a olvidar de las bendiciones de Dios. Algunos dicen que pierden su primer amor, otros dicen que se enfrían, pero lo más triste de esto, que yo le llamo, es que se olvidan de las bendiciones de Dios.
y olvidan de quién Dios los bendice. Hay mucha gente que en momentos de conflicto van al templo, llegan temprano, cantan las alabanzas, se lloran todas las canciones, se lloran el mensaje, eufóricos. Pasa el problema, nunca más los ves. ¿Cuántas personas han ido a pedir que oren por un familiar que está enfermo? Ese familiar se enferma y nunca más aparece. Se olvidan fácilmente las bendiciones. Entonces, cuando tú te olvidas fácilmente de las bendiciones de Dios, tarde o temprano nos olvidaremos de Dios. Cuando te olvidas de dónde vienen las bendiciones, tarde o temprano te vas a olvidar de Dios. Y esto, oiga, no me venga con cuento. Hay muchas personas que dicen, es que yo todos los días me encomiendo a Dios, le digo, Señor, en tus manos salgo a trabajar. No, no se trata de eso. Se trata de vidas transformadas por Él. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Habla de frutos. La pregunta es, ¿está dando frutos como cristiano? ¿Está dando fruto tu nueva manera de vivir? ¿O sigues viviendo tal cual? Repetir una oración o levantar la mano en un llamado no significa que eres salvo. La Biblia habla que debes dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso quiere decir que debes conocer del Señor todos los días. Entonces, cuando entendemos esto de la esclavitud y la libertad, fuimos libres por Cristo, pero vivimos como esclavos, debemos hablar de la gracia entonces. Porque a diario es la gracia de Dios la que siempre nos atrae primero. La que nos busca, la que mueve la creación para hablarnos, para bendecirnos, para sorprendernos. El perdón de Dios, su compasión amorosa, su mirada que lo cambia todo, lo que transforma todo. Y aunque esté diciendo cosas un poco duras ahora, tenemos que entender que la ternura de Dios, la mirada de Dios está a favor tuyo y está a favor mío, hablándonos, ministrándonos, tocando nuestro corazón. Entonces, debemos orar para que Dios nos abra nuestros ojos, nuestros corazones de una manera especial para recibir su gracia en cada rincón de nuestro corazón, que se ha endurecido, que se ha envanecido, que se ha tornado duro, incluso por la misma pandemia que vivimos. La gracia es uno de los aspectos del carácter de Dios más asombrosos y transformadores, amados. Desde el principio de los tiempos, Dios ha elegido hablar de la gracia sobre nosotros en lugar de su ira. Claro, en el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios, vemos el juicio de Dios, pero la gracia siempre ha estado. Pero cuando viene Jesús y asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, vivimos la era de la gracia. Una y otra vez vemos la profundidad del deseo por nosotros de Dios a través de la entrega de su gracia ilimitada a favor nuestro. En su gracia recibimos una vida no solo lejos de su ira, sino que vivimos en la gloria de la relación con nuestro Creador a través de la rendición de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos reencuentra, Él nos vuelve, Él continuamente nos está volviendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué vives como esclavo? ¿Por qué no experimentas la gracia de Dios? La gracia de Dios no es para hacer lo que queramos. La gracia de Dios no es para hacer lo que se nos venga a la mente. Total, tenemos abogado ante el Padre y Él nos perdona. No se trata de eso. No se trata de decir, bueno, seguiré pecando para que la gracia abunde. No se trata de eso. La Biblia nos habla de una nueva vida. El Evangelio tiene que ver con una nueva vida, una nueva forma de vivir el día a día. La gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Honesto e íntegros. Y escuchaba la otra vez una persona en las redes sociales, escuchaba a una persona hablar y no recuerdo el nombre en este momento, pero daba un ejemplo. Decía que en cierto lugar, en un hotel, a una persona se le pierde un maletín con mucho dinero. Y él encuentra ese maletín y lo va a dejar al lugar. Estaban todos muy asombrados.
Y cuando va a dejar esa maletín, ese lugar estaba lleno de dinero. Y dice, no, esto es tremendo. Estábamos tan preocupados por este maletín. Están los sueldos de los trabajadores. Era mucho dinero. ¿Y por qué hizo esto? No, porque no corresponde. Esto les pertenece a ustedes. Aunque yo lo encontré, vi que había una dirección y vine a dejárselo porque es lo correcto. Es lo que a mí me enseñaron. Entonces, ese empresario dijo, tenemos que llamar a la televisión, tengo que sacar fotos. Su nombre tiene que salir por todos lados porque gente así necesita nuestra ciudad. Gente honesta como usted. Gente honesta como usted. Y él le dijo, por favor, no me saquen fotos, por favor, no pongan mi nombre, por favor, no llamen a nadie. Y el empresario le dijo, ¿y por qué está diciendo esto? Porque con la mujer que estoy en el hotel, no es mi esposa, es mi amante. El hombre podía ser muy honesto, pero no era una persona íntegra. Entonces, hoy día confundimos la honestidad con la integridad. Y cuando conocemos de Jesús, Él nos enseña que la honestidad va de la mano de la integridad, que debemos ser íntegros. Y la Biblia nos habla de la integridad. Y todos hemos fallado al respecto, hemos cometido errores, todos nosotros. Pero es una forma también de esclavitud. Esclavos del pecado y de este mundo. Entonces, cuando dejamos que Jesús transforme nuestra vida y que vivamos esta gracia de Dios, nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. ¿No hemos sentido solos? Sí, muchas veces nos sentimos solos en esto. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor nos está llamando continuamente y siempre nos está llamando. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio, capítulo 30. Y veamos lo que la Biblia nos dice. Dice, capítulo 30, verso 15 de Deuteronomio, un pasaje muy conocido. Dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Verso 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Verso 17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, verso 18, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Verso 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligiera la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Verso 20. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amados, cuando vemos esto, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos llama a buscarle. Nos llama a tener una relación distinta con Él. Esa relación que nos da a elegir entre la vida, entre la muerte, nos da a elegir entre el bien y el mal, nos da a elegir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. Eso es, el Evangelio es elegir entre lo bueno y lo malo, entre la maldición y la maldición, entre obedecer o desobedecer, entre hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Todos los días decidimos. Entonces, cuando hablamos de somos libres en Cristo, debemos vivir como tal. Pero ¿por qué vivimos como esclavos? ¿Por qué vivimos atados? ¿Por qué vivimos de una u otra manera allí sumisos al pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto? Romanos capítulo 7,
Verso 14 al 25 dice de la siguiente manera. Este es un pasaje un poco complejo. Cuando usted estudia este pasaje, se da cuenta que los intérpretes hablan a qué se está refiriendo el apóstol Pablo frente a esto, y se hace una diferencia del versículo 1 al versículo 12, y en el verso 13 se hace como una aclaración a lo que va a partir del capítulo del versículo 14 en adelante. A los que les gusta profundizar en el texto, analicen un poquito el pasaje, porque se está refiriendo el apóstol Pablo, hay una interpretación que se está refiriendo a su condición como judío y a toda su experiencia como tal. Pero, y hace este mensaje, el verso 13, ese salto, y dice de la siguiente manera, el verso 13, dice: en el nombre del Señor. Así. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. A los que les gusta profundizar en el texto, analiza el versículo 1 al 12. El 13 hace como un saltito ahí, y el verso 14 empieza a desarrollar en mayor profundidad. Pero leamos el verso 14 al 25. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Verso 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Verso 17. Entonces no soy yo el que hace lo malo, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 18. No sé que en mí, es decir, y en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Verso 20. Ahora sí hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 21. He descubierto lo siguiente principio de vida. Cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Verso 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Verso 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Verso 24. Soy un pobre desgraciado, dijo el Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Verso 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Se fijan lo que el apóstol Pablo habla ahí? Bueno, algunos más conservadores les escandaliza este texto bíblico y tratan tratar de justificarlo con una interpretación que se hace en los primeros versículos. Pero lo vamos a aplicar al mensaje que estamos hablando hoy día. Deuteronomio, que nos habla, Deuteronomio 30, nos habla que debemos elegir entre el bien, entre el mal, entre la bendición y la maldición, entre obedecer a Dios o no obedecerle, entre hacer su voluntad o no hacer su voluntad. Habla que hay prosperidad, que hay bendición, que hay vida eterna, que vamos a ser bendecidos, pero hay una condición. Es la decisión que tú tomes. Entonces, el ser libre, la libertad la pagó Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Y la pregunta es, ¿por qué vives esclavizado? ¿Por qué aún sigues esclavizado al pecado? ¿Por qué sigues esclavizado a Satanás, que de alguna u otra manera te lleva, te toma y te conduce? Algunos predicadores, cuando hablan de esto, son mucho más incisivos y dicen: pregúntate si realmente eres salvo. Pregúntate si realmente eres convertido. Yo no lo diré de esa manera, pero sí simplemente hago un llamado. Reflexiona. ¿Qué fruto estás dando como cristiano? Eso no significa que no luchemos. Todos luchamos. Todos tenemos cosas de que avergonzarnos y cosas que tenemos que cambiar. Todos nosotros.
Y todos estamos en este caminar diario en comunión con el Señor. A veces avanzamos, a veces nos equivocamos, pero estamos allí. Pero cuando somos libres, debemos experimentar la gracia de Dios. Esa gracia que nos permite vivir sanos, en paz, en armonía. No significa que no tengamos problemas y no significa que le evitemos. Bueno, hoy día hay muchos levitas. Le evitan congregarse, le evitan leer la Biblia, le evitan orar, le evitan ofrendar, le evitan tener comunión con los hermanos. Hay muchos levitas hoy día. Es un chiste, ¿no? Pero hoy día vemos muchas vidas de personas que no se comprometen. Aseguro que usted está escuchando el mensaje, pero haciendo otras cosas. A diferencia de estar en el templo, estabas ahí, por lo menos pendiente. Aunque muchas veces también atendías al celular cuando uno estaba predicando. Pero ahora que estás en la casa, eres libre. Total, nadie te ve. Seamos honestos, pero también seamos íntegros. ¿No será que en estos tiempos necesitamos arrepentirnos de algo? Mire, 1 Corintios 7, 23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. 1 Corintios 7, 23 en la NTV. Aunque el contexto está hablando de otra cosa, pero me gustó mucho este versículo. No se dejen esclavizar por el mundo. ¿Qué te está esclavizando? ¿Qué es aquello que no te permite vivir en libertad? ¿La falta de perdón? ¿El rencor? ¿El orgullo? ¿La soberbia? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿La envidia? ¿El arribismo barato que nos impulsa a esta sociedad? ¿Quieres ser libre? Hay muchos cristianos que dicen amar la familia, pero están a favor de la muerte, del aborto y tantas cosas. ¿Saben? No hay que simplemente parecerlo, sino que serlo. Somos libres. Pero ¿por qué vives esclavizado? ¿Por qué hoy día no vuelves al Señor y te reconcilias con Dios? ¿Por qué hoy día no te arrepientes y vuelves al Señor y le abrazas completamente? ¿Por qué no piensas por un instante esa maravillosa libertad que el Señor nos ofrece? Y esta era la gracia, maravillosa gracia de Dios, la era el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que transforma, restaura, sana. Experimentar su presencia, la presencia de Dios, que sana nuestro corazón, que sana las heridas de nuestro corazón, que sana nuestra vida, nuestro físico, que nos sana, que nos restaura, que nos transforma, que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué no dejas de vivir esclavizado? Vives con un letrero de libre, pero vives atado y atada. ¿Por qué no rompes las cadenas? ¿Por qué no dejas que Dios rompa las cadenas? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, le quitó las llaves de nuestras vidas al diablo mismo. Y cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos entregó las llaves a nosotros. Las llaves de nuestras cadenas, de los candados que nos ataban. El problema está que a veces perdemos las llaves y no sabemos dónde están. Amado, vuelve al Señor. Reconcíliate con Dios. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por ser bueno con nosotros, por hablarnos de tantas maneras. Ayúdanos, Señor, a ser libres de aquellas cosas que nos atan y que nos roban bendición. En el nombre de Jesús, rompe aquellas cadenas del temor, de los miedos, del rencor, de la falta de perdón, del orgullo y la soberbia. Y danos un corazón
sensible a ti. Somos libres. Enséñanos a vivir como tales. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Le invito a que nos escriba, le invito a que nos llame. Si usted necesita consejería o este mensaje ha hablado su vida, le invito a compartirlo con otros. Compártalo por las redes sociales, por WhatsApp también. Comparta este mensaje, las alabanzas, los testimonios. Bendiga a otros. Y si Dios ha hablado tu vida y quieres que nos retroalimentemos, cuéntanos tu testimonio. Deja de vivir esclavo y empieza a vivir como libre. Somos libres porque Jesús nos hizo libres. Bendiciones.